Atención, atención. Lo que vamos a contar hoy es uno de esos secretos que, cuando salen a la luz, pueden hacer temblar los cimientos del mundo del corazón. Porque cuando una figura como Terelu Campos suelta una bomba informativa, no hay vuelta atrás. España entera ha quedado en vilo con su última y más enigmática confesión. Una frase que ha dejado sin palabras a sus seguidores, a sus compañeros y, por supuesto, a la prensa del corazón. Y lo más impresionante de todo es que esto ha ocurrido en directo, sin filtros, sin guión, sin premeditación. Unas simples palabras que han desatado un tsunami mediático. Porque esto no es un rumor filtrado en un corrillo de colaboradores. No es una información sacada con calzador por un paparazzi. No. Esto ha salido de la boca de Terelu Campos, con su voz firme, con su inconfundible tono de seguridad mezclado con ese matiz de picardía que solo ella sabe dar. Y lo ha dicho delante de toda España, en el reality más extremo de la televisión, Supervivientes. No en un plató, no en una entrevista pactada, sino en una conversación espontánea, rodeada de cámaras y micrófonos que captaron cada palabra, cada gesto, cada insinuación. Todo ocurrió en un momento inesperado, cuando el sol caía sobre las arenas de la isla, cuando los supervivientes estaban relajados tras una dura jornada de pruebas y privaciones. En ese contexto de hambre, calor y agotamiento, cuando las conversaciones suelen volverse más sinceras, más directas, Terelu soltó la bomba. Ojo, no dijo que fue un simple romance. No dijo que fue un amor pasajero. Lo que dijo es que, si se supiera, España ardería. Y eso, queridos oyentes, no se dice a la ligera. No es una frase lanzada al aire sin intención. No es un comentario más en una conversación irrelevante. Es una revelación que esconde mucho más de lo que parece. Porque Terelu Campos, curtida en el mundo de la televisión y acostumbrada a estar en el ojo del huracán mediático, sabe perfectamente el peso de sus palabras. No es de esas personas que lanzan insinuaciones sin medir las consecuencias. Así que, si dijo lo que dijo, es porque hay una verdad detrás. Una verdad que, por algún motivo, ha permanecido oculta hasta ahora. Las redes sociales estallaron al instante. Twitter, Instagram y TikTok se convirtieron en un hervidero de especulaciones, teorías y debates. Algunos usuarios intentaban conectar los puntos con romances pasados de Terelu, mientras que otros comenzaron a hacer listas de posibles nombres, descartando a los que ya han sido vinculados públicamente con ella. Porque lo que está claro es que esta relación nunca se ha hecho pública. Y si nunca se ha hecho pública, significa que había algo o alguien que lo impedía. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Porque no estamos hablando de una relación cualquiera. No es un idilio juvenil que quedó en el pasado. No es un amor prohibido sin relevancia. Si fuera algo así, Terelu no habría usado una expresión tan contundente como ardería España. Habría dicho fue algo bonito o es un capítulo cerrado de mi vida. Pero no. Lo que ella dijo implica que hay algo más grande detrás. Algo que podría sacudir los cimientos del mundo del corazón, del toreo y quién sabe si incluso de la política o la alta sociedad. Y entonces, las teorías no tardaron en multiplicarse. Porque si Terelu ha sido siempre tan abierta con sus romances pasados, ¿por qué este nombre en concreto ha permanecido en las sombras? ¿Qué tiene de especial este torero? ¿Por qué nunca se filtró nada sobre esta relación? ¿Acaso fue un pacto de silencio entre ambos? ¿O hay terceras personas involucradas que hicieron todo lo posible para que esta historia nunca viera la luz? Los periodistas del corazón más veteranos no tardaron en movilizarse. En los programas de televisión, en los pasillos de las redacciones, en las tertulias nocturnas, se repetía la misma pregunta: ¿de quién está hablando Terelu? Algunos colaboradores aseguraron que no era la primera vez que escuchaban rumores sobre un romance secreto entre Terelu y un torero de renombre, pero nadie tenía pruebas. Hasta ahora, solo eran habladurías que circulaban en los círculos más exclusivos del famoseo. Pero con esta declaración en directo, las especulaciones han cobrado una nueva dimensión. Porque ahora hay algo innegable, ella misma lo ha confirmado. Y aquí es donde entramos en un terreno aún más resbaladizo. Porque si esta historia nunca salió a la luz, si se ha mantenido oculta durante tanto tiempo, es porque alguien ha trabajado duro para que así sea. Porque hay secretos que se pueden contar sin miedo, y luego están los que pueden cambiarlo todo. Y este, claramente, pertenece a la segunda categoría. Los primeros en reaccionar fueron los tertulianos de los programas del corazón. No habían pasado ni 24 horas desde que Terelu pronunció su impactante declaración y ya se analizaba cada palabra, cada gesto, cada insinuación. Desde Sálvame hasta el programa de Ana Rosa, todos los espacios televisivos especializados en la crónica rosa abrieron sus emisiones con la misma pregunta: ¿quién es el torero que ha mantenido un romance secreto con Terelu Campos y que, de saberse, podría hacer arder España? Los teléfonos de los colaboradores más veteranos no dejaron de sonar. Fuentes cercanas a Terelu intentaban desmentir cualquier rumor sin soltar ni un solo nombre, pero la falta de claridad solo avivó el fuego. Si no querían que se supiera, ¿no era eso, acaso, una confirmación de que la historia era real?
La intriga crecía, y con ella, el deseo del público de conocer todos los detalles de esta historia oculta. Mientras tanto, en redes sociales, el fenómeno explotó. Se crearon hilos en Twitter recopilando todas las veces en las que Terelu había hablado, aunque fuera de forma indirecta, sobre el mundo del toreo. Se revisaron programas antiguos, entrevistas pasadas, incluso fotografías de archivo, en busca de cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre este misterio. Y aunque muchos nombres salieron a la palestra, ninguno parecía encajar con la magnitud de la revelación. La gran pregunta seguía sin respuesta. Si este romance realmente ocurrió, ¿cuándo y cómo fue posible que pasara desapercibido durante tanto tiempo? ¿Cómo es que ni un solo paparazzi captó un encuentro, una mirada furtiva, una pista que delatara lo que ahora parece un secreto a voces? Aquí es donde las teorías se disparan. Algunas fuentes cercanas a la prensa del corazón aseguran que la historia tuvo lugar hace más de una década, en un momento en el que Terelu vivía una etapa de absoluta discreción mediática. Otros, en cambio, sostienen que el romance fue mucho más reciente, pero que ambas partes tomaron precauciones extremas para evitar cualquier filtración. ¿Un amor prohibido? ¿Un torero comprometido? ¿Un pacto de silencio? Lo cierto es que, cuanto más se intenta ocultar algo, más interés genera. Y en este caso, la expectación es máxima. La audiencia no se conforma con especulaciones, quiere nombres, fechas, pruebas. Quiere saber quién es el hombre que podría hacer arder España con tan solo pronunciar su nombre. Y mientras no se revele la verdad, el misterio seguirá creciendo. La expectación alcanzó un nivel sin precedentes. Era el tema del momento, la conversación estrella en cada programa de televisión, en cada tertulia de café y en cada rincón de las redes sociales. Desde la mañana hasta la noche, todos los espacios dedicados a la prensa del corazón analizaban una y otra vez el enigma. Algunos incluso aseguraban que la identidad del torero ya era conocida en círculos muy reducidos, pero que nadie se atrevía a decir su nombre en público. ¿Por miedo? ¿Por respeto? ¿O porque las repercusiones de su revelación serían demasiado grandes? Mientras tanto, en los pasillos de Telecinco y Antena 3, los productores de los programas del corazón trabajaban a contrarreloj. Las audiencias estaban disparadas, y todos querían ser los primeros en conseguir información exclusiva. Se llamó a fuentes, se revisaron archivos, se intentaron pactar entrevistas con personas cercanas a Terelu. Pero el silencio era absoluto. Ni ella ni su entorno más próximo daban pistas. Y cuando eso ocurre en el mundo del famoseo, significa que el escándalo es mucho mayor de lo que imaginamos. Y esta vez, todas las pistas apuntaban en la misma dirección, el mundo del toreo. No era ningún secreto que los toreros han sido figuras muy ligadas al mundo de la televisión y las celebridades. Algunos han protagonizado romances con actrices, modelos y hasta con aristócratas. Pero lo que hace especial este caso es que, hasta ahora, nadie sabía que Terelu Campos había estado con uno de ellos. Los programas comenzaron a especular. Primero, descartaron a los nombres más evidentes. Francisco Rivera, alias Paquirri, fue mencionado de inmediato, pero Terelu ya había dejado claro que no se trataba de él. Después, surgieron nombres como Rafi Camino y Manuel Díaz el Cordobés, ambos toreros con fama de conquistadores. Sin embargo, ninguno de estos casos encajaba del todo con la afirmación de Terelu. Porque, para que España ardiera, el nombre del torero tenía que ser alguien intocable, alguien cuya reputación jamás haya sido cuestionada, alguien cuya vinculación con Terelu fuera completamente inesperada. Y aquí es donde el misterio alcanzó un nuevo nivel. Porque si la relación existió y no hay pruebas de ello, significa que ambas partes hicieron todo lo posible para mantenerla en secreto. Y si hubo un esfuerzo tan grande por ocultarlo, es porque había algo que lo hacía aún más prohibido. Mientras tanto, Terelu guardaba silencio. No confirmaba ni desmentía, pero tampoco restaba importancia a sus propias palabras. Y ese detalle no pasó desapercibido para nadie. Porque, si realmente no quisiera alimentar el escándalo, lo habría desmentido de inmediato. Pero no lo hizo. Y eso solo significaba una cosa, lo que dijo era verdad, y el torero en cuestión era alguien que, de revelarse su identidad, provocaría un terremoto mediático sin precedentes. El impacto de la declaración de Terelu seguía creciendo a un ritmo imparable. La audiencia estaba completamente enganchada al misterio. Los periodistas de la prensa rosa se lanzaban en una carrera frenética por descubrir la verdad y las redes sociales ardían con todo tipo de teorías. Pero había algo que hacía que esta historia fuera aún más irresistible, el absoluto silencio de los protagonistas. Ni Terelu ni ninguna persona de su entorno había dado un paso adelante para desmentir o matizar lo que se había dicho. No había comunicados oficiales, no había explicaciones en entrevistas, ni siquiera un simple comentario en redes sociales. Y esa falta de reacción era, en sí misma, una confirmación. Porque cuando algo es completamente falso, las celebridades no dudan en negarlo rotundamente. Pero en este caso, la estrategia era diferente, el mutismo absoluto. Y eso solo podía significar que había algo que ocultar. Los programas de televisión dedicaron horas y horas a la investigación.
Algunos colaboradores aseguraban haber escuchado rumores sobre esta relación hace años, pero nadie tenía pruebas concretas. Otros, en cambio, comenzaron a especular con la posibilidad de que esta historia se tratara de algo más que un simple romance pasajero. ¿Y si en realidad esta relación no solo existió, sino que dejó huella en la vida de ambos? ¿Y si hubo algo más, algo que nunca salió a la luz y que ahora podría cambiarlo todo? Fue entonces cuando se empezó a hablar de la posibilidad de que este torero, cuya identidad seguía siendo un absoluto misterio, pudiera haber estado comprometido en el momento de su romance con Terelu. Un torero casado, con una imagen pública impecable, cuyo nombre en este escándalo podría provocar un auténtico cataclismo mediático. Si esta teoría resultaba ser cierta, explicaría perfectamente por qué la historia nunca se filtró, porque no hay imágenes, porque ni Terelu ni él jamás hicieron ninguna mención pública. Porque este no sería un romance cualquiera, sería un amor prohibido. La prensa se dividió en dos. Por un lado, estaban los que aseguraban que este escándalo estaba a punto de explotar y que el nombre del torero saldría a la luz en cualquier momento. Por otro, estaban aquellos que insistían en que nunca se conocería la verdad, que Terelu no rompería el pacto de silencio que, al parecer, existía entre ambos. Pero todos coincidían en algo: cuanto más pasaban los días sin que la historia fuera aclarada, más interés despertaba en el público. El silencio, lejos de calmar la situación, la hacía crecer aún más. Mientras tanto, algunos periodistas empezaron a indagar en la vida de Terelu en busca de pistas. ¿Cuándo pudo haber ocurrido este romance? ¿En qué momento de su vida pudo haberse cruzado con un torero y haber mantenido una relación que nadie conocía? Y fue entonces cuando se descubrió algo que nadie había relacionado hasta ahora. Hubo una época en la que Terelu estuvo desaparecida del foco mediático, una etapa en la que, curiosamente, no se supo nada de su vida personal. Aquellos años en los que se apartó de la televisión, aquellos meses en los que su vida privada se volvió hermética, ahora cobraban un nuevo significado. Porque si esta relación realmente existió, si realmente fue un secreto tan bien guardado, entonces encajaba perfectamente con esa etapa de su vida. Terelu no solo habría mantenido esta historia en absoluto secreto, sino que habría cambiado su rutina pública para evitar que nadie la descubriera. Ahora, la pregunta era inevitable: ¿fue este romance el motivo por el cual Terelu se alejó de los medios durante un tiempo? ¿Fue un intento de protegerse a sí misma y a la otra persona? ¿O simplemente fue una coincidencia? Lo único claro era que, mientras el misterio siguiera sin resolverse, la expectación no haría más que crecer. Y cada vez que alguien se acercaba a la verdad, las piezas del rompecabezas parecían encajar aún más. El tiempo pasaba y la presión mediática no hacía más que aumentar. Cada programa del Corazón, cada colaborador y cada tertulia televisiva seguía diseccionando cada una de las palabras de Terelu Campos en Supervivientes. Se analizaron incluso sus expresiones faciales y sus gestos, intentando encontrar en su lenguaje corporal alguna pista sobre quién podría ser el torero misterioso. Mientras tanto, la audiencia estaba completamente enganchada al caso. Se debatía en redes sociales, se filtraban nombres que luego eran descartados, y las especulaciones crecían sin control. Se revisaron viejas fotos, se indagó en eventos donde Terelu y ciertos toreros podrían haber coincidido, e incluso se consultaron fuentes dentro del mundo taurino. Pero nadie hablaba. Había un pacto de silencio evidente, lo que no hacía más que aumentar la sensación de que el escándalo, de salir a la luz, tendría consecuencias devastadoras. Fue en este punto cuando algunos comenzaron a preguntarse: ¿y si esta historia no solo afectaba a Terelu y al torero en cuestión, sino a otras personas influyentes? ¿Y si había más implicados, personas con poder e influencia que no podían permitirse que este secreto saliera a la luz? Porque si algo estaba claro era que esta historia estaba bien protegida, y eso solo sucedía cuando hay algo muy importante en juego. Mientras tanto, algunos periodistas veteranos empezaron a recordar ciertos episodios del pasado de Terelu. Hubo un tiempo en el que desapareció del ojo público, un periodo en el que, según muchos, prefirió alejarse de la televisión sin dar demasiadas explicaciones. Ahora, todo el mundo comenzaba a conectar los puntos. ¿Fue ese el momento en el que vivió esta historia secreta? ¿Se retiró para evitar que alguien la descubriera? ¿O fue obligada, de alguna manera, a mantenerse en las sombras? El impacto de la historia llegó a tal nivel que incluso algunos toreros comenzaron a ser acosados por la prensa. Nombres que antes nunca habían estado relacionados con Terelu de repente se veían envueltos en el escándalo. Se intentaron hacer declaraciones públicas, pero la mayoría de ellos optó por el silencio. Y ese silencio fue lo que terminó de confirmar que aquí había algo más grande de lo que nadie imaginaba. A medida que el escándalo crecía, la presión sobre Terelu Campos se hacía insoportable. La prensa la perseguía en cada evento, los reporteros la esperaban en la puerta de su casa, y cada programa de televisión tenía como tema principal la gran incógnita: ¿quién es el torero misterioso? Pero Terelu seguía firme en su silencio, sin confirmar ni desmentir absolutamente nada. Las especulaciones alcanzaron un nuevo nivel cuando algunos periodistas veteranos afirmaron que la historia podría haber sido más que un simple romance. ¿Y si hubo algo más?
Algo que no solo pondría en jaque la reputación del torero, sino que también cambiaría por completo la imagen pública de Terelu. Algunos comenzaron a sugerir que este amor secreto no solo había sido un idilio pasajero, sino que podría haber sido una relación más profunda, incluso con un propósito que iba más allá de la atracción. ¿Fue un amor prohibido de verdad? ¿Hubo presiones externas para que no se supiera? O, peor aún, había implicaciones legales, familiares o económicas que hicieron imposible que esta historia saliera a la luz. Lo cierto es que, aunque Terelu Campos es una figura muy conocida en España, el torero en cuestión tiene aún más peso mediático y social. Su nombre, de salir a la luz, no solo haría arder las portadas de las revistas del corazón, sino que también podría impactar a otras figuras del toreo, la política o incluso la nobleza. Se hablaba de un hombre con poder, con una imagen intachable, un torero cuyo nombre siempre ha estado asociado a la elegancia y al éxito, nunca a los escándalos. Entonces, la gran pregunta era, ¿quién está protegiendo a quién? Algunos expertos del corazón aseguraban que no era Terelu la que guardaba el secreto, sino que era el torero quien movía los hilos para asegurarse de que su nombre no se filtrara. Y cuando los medios empezaron a notar que incluso algunos periodistas veteranos tenían miedo de decir ciertos nombres en directo, las sospechas se multiplicaron. Si hay un pacto de silencio, es porque hay algo demasiado grande en juego. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de teorías cada vez más alocadas. Algunos usuarios aseguraban tener pistas, otros afirmaban haber encontrado conexiones entre Terelu y ciertos toreros en eventos privados. Se publicaron imágenes antiguas, se hicieron montajes, se analizaron entrevistas pasadas. Todo valía para intentar dar con la verdad. Pero el misterio seguía intacto. Mientras tanto, algunos programas de televisión intentaron tender trampas a Terelu para que se le escapara algo. En más de una ocasión, los presentadores intentaron despistarla con preguntas indirectas, mencionando nombres al azar para ver si reaccionaba. Pero ella, experta en el juego mediático, mantuvo la calma en todo momento, sin dar ni una sola pista, sin mostrar ni un solo gesto que pudiera delatarla. Sin embargo, aunque ella se mostraba firme, su entorno no tanto. Algunas fuentes cercanas a la familia Campos comenzaron a filtrar ciertos comentarios ambiguos que sugerían que, efectivamente, Terelu había mantenido una relación con un torero muy importante, pero que jamás hablaría de ello públicamente. No por miedo, sino por respeto. Porque lo que ocurrió entre ellos era un capítulo cerrado, enterrado bajo un pacto de discreción absoluta. Pero en el mundo del corazón, nada permanece oculto para siempre. Y la sensación en el ambiente era que la verdad estaba a punto de estallar. El escándalo estaba en su punto más álgido, pero mientras todos esperaban que Terelu Campos rompiera su silencio y dejara caer, aunque fuera por accidente, el nombre del torero, ella se mantuvo firme. Sabía perfectamente lo que estaba en juego. La pregunta que todos se hacían no era solo quién era el torero, sino por qué había decidido hablar ahora. ¿Había sido un simple desliz, o en realidad, estaba enviando un mensaje encubierto? Pero había otra pregunta aún más inquietante que comenzaba a rondar en los pasillos de la televisión. ¿Qué está pasando con la vida de Terelu Campos para que haya terminado en Supervivientes? Porque no nos engañemos, una personalidad de su trayectoria, de su peso mediático, de su familia, no acaba pasando hambre y sufriendo en una isla si su vida financiera y profesional estuviera en su mejor momento. Aquí es donde el morbo y la polémica subieron de nivel. Algunos aseguraban que Terelu había aceptado este reto extremo simplemente para demostrar que todavía tenía tirón mediático. Otros, más suspicaces, comenzaron a preguntarse si la verdadera razón detrás de su participación no tenía que ver con problemas económicos. ¿Está Terelu Campos atravesando una crisis financiera? ¿Ha tenido que aceptar este reality porque no le quedaban otras opciones en televisión? La hipótesis cobró más fuerza cuando se empezaron a revisar los últimos movimientos de la presentadora. En los últimos años, su presencia en la televisión había disminuido notablemente. Su vida había pasado de estar constantemente en el candelero a ser más discreta, con apariciones esporádicas en programas donde no tenía el protagonismo que solía ostentar. Algunos aseguraban que la familia Campos en general estaba viviendo tiempos complicados, y que la participación de Terelu en Supervivientes era una forma de volver a la primera línea del espectáculo y del dinero. Entonces, ¿fue su confesión una simple estrategia para generar morbo y asegurarse más minutos en pantalla? Porque no olvidemos una cosa, en el mundo de la televisión, nada es casualidad. Todo está pensado, todo está medido. Y soltar una frase como si supieran con quién he estado, ardería España no es algo que se haga sin tener una intención detrás. ¿Fue una forma de garantizarse protagonismo en la isla? ¿Un recurso para asegurarse entrevistas y exclusivas cuando saliera del reality? ¿O simplemente un error de cálculo que terminó convirtiéndose en el mayor escándalo del momento? Lo cierto es que, con el paso de los días, las preguntas sobre su situación económica comenzaron a superar incluso a las especulaciones sobre el torero misterioso. Porque si Terelu realmente necesitaba este reality para volver a la palestra, ¿qué vendría después? ¿Estaría dispuesta a revelar más secretos para mantenerse en la conversación mediática? ¿Hasta dónde llegaría por recuperar su estatus en la televisión?
La historia estaba lejos de terminar. La prensa del corazón seguía al acecho, los programas analizaban cada gesto, cada palabra, cada detalle. ¿Terminará Terelu confesando quién es el torero? ¿O se convertirá en uno de esos secretos que, pese a la presión, nunca llegan a salir a la luz? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, España entera sigue pendiente, esperando ese momento en el que, quizás, por fin alguien diga el nombre prohibido.